Bien, hermanos, amigos, que Dios nos bendiga a todos en esta hora de la tarde, ya noche, podemos decir. Agradecemos a nuestro Padre Celestial, nos da la oportunidad de estar aquí y en este momento, precisamente porque tenemos la oportunidad de predicar la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es alimento para nuestras almas. En ocasiones hemos hablado acerca de las designaciones de Dios para referirse a la iglesia. Sabemos de que una de estas designaciones es o son de que somos hijos de Dios. Así se nos llama, se nos identifica en la palabra de nuestro Dios. También se nos identifica como discípulos de Cristo, como cristianos, como siervos, entre otras, pero también se nos identifica en la palabra de nuestro Dios como santos. Y esto es precisamente lo que quiero ocupar algunos minutos para hablar. Por lo general, cuando se habla de santos, las personas piensan de que no hay santo, porque están pensando que los santos son incapaces de pecar y que deben de estar a la altura o al nivel de los ángeles. Por eso ellos dicen, en esta tierra no hay santo, en esta tierra no hay justos, ¿verdad? Es la idea que la gente de afuera tiene, la gente que no conoce a nuestro Padre Celestial. Hay personas que cuando se habla de santos también están pensando en estos cuadros, estas imágenes, ¿verdad? Que son puros cuadros, son puras imágenes, no son santos, ¿verdad? Pero las personas les llaman santos, ¿verdad? Y se han inventado algunos rostros, el rostro de San Miguel, de San Juan, de San Pablo, y así por el estilo, ¿verdad? Y una cosa es que el que no vivió una vida santa, el que no fue santo aquí en la tierra, tampoco es santo después que ya se va de este mundo. Hay personas algunos religiosos que piensan también de que si una persona vivió una vida íntegra, una vida pura en este mundo, que después de muerto lo van a canonizar, a convertir en un santo, ¿verdad? Esto también es puro invento, porque realmente no es así, ¿verdad? Entonces, cuando la palabra de Dios habla de santos, ¿a quién se está refiriendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Se refiere a lo que hemos sido santificados, se refiere a los cristianos, porque somos personas que hemos sido apartadas del mundo y Dios nos ha colocado en su iglesia, en su reino. Eso es lo que significa ser santo. Y somos santos precisamente porque ha habido un cambio, ha habido una transformación en nosotros.
Es por eso precisamente que somos santos. Cuando el apóstol Pablo se dirige a los cristianos de los diferentes lugares a los que él les escribió, se está refiriendo a ellos como santos. Y si fuera algo que no es posible, de que no está al alcance de los humanos, entonces él de ninguna manera se hubiera referido a los cristianos como santos. En 1 Corintios, en el capítulo 1 y versículo 2, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos está diciendo. 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 2, la palabra de Dios nos dice de la manera siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Como podemos escuchar de que el apóstol Pablo se está refiriendo a la iglesia de Corinto y le está diciendo que han sido santificados y que son santos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Y luego aún dice más: a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, cuando el apóstol Pablo se dirige también a los efesios, cuando se dirige a los colosenses, a los filipenses, también se refiere a ellos como santos, ¿verdad? O sea, quiere decir que nosotros somos santos, somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque escuchamos el llamado del Evangelio, porque obedecimos, entonces fuimos transformados y por eso Dios nos ha convertido en santos, nos ha convertido en su pueblo. En el libro de Tito o Epístola, en el capítulo 2, versículo 11 al 14, vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Dice la Biblia de esta manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Como podemos ver, el apóstol Pablo, cuando le escribe a Tito, le está diciendo en primer lugar que la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Sí, la gracia está disponible, el amor de Dios, la misericordia de Dios está disponible, porque Dios no hace acepción de personas y Él quiere salvar a todas
las personas, pero tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber conversión a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso está diciendo de que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y que podamos vivir de una manera sobria, de una manera justa, de una manera piadosa y santa delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y así precisamente tenemos que vivir todos los que estamos esperando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no estamos pensando de que la venida de Jesucristo durará muchos años, no. Es que constantemente estamos esperando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso la palabra de Dios está diciendo que Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Dios, que es la iglesia, Él la compró con su propia sangre. Y mientras estamos en este mundo que estamos esperando, entonces debemos purificarnos, debemos consagrarnos a Él, porque Él no viene a buscar a personas impuras o personas pecadoras, no, viene a buscar a personas que estemos preparados y que día y noche estemos esperando su segunda venida. Y ese pueblo que es de Él, que le pertenece, dice la Biblia que debe de ser celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras, que queramos hacer y abundar en buenas obras. Y si vemos, hermanos, que están abundando en buenas obras, que nosotros también querramos hacer precisamente lo mismo, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere y lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Somos un pueblo apartado, somos un pueblo diferente, somos un pueblo santo, ¿verdad? Para que hagamos la voluntad de Dios todos los días de nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros, los cristianos, hemos sido llamados con llamamiento santo, ¿verdad? Porque quien nos ha llamado es Dios, y Dios es santo, y Él quiere que nosotros seamos santos. ¿O acaso nos dice la palabra de Dios que sin santidad nadie podrá ver al Señor? Entonces quiere decir que somos santos, pero no podemos estar conformes, no podemos estar satisfechos con el nivel, la altura que hemos alcanzado, porque debemos esforzarnos para que cada día tengamos un grado más de santidad, de santificación, un grado más de la justicia de Dios también, que es lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. En 2 de Pedro capítulo 3, vamos a buscar este texto en la palabra de nuestro Dios. 2 de Pedro capítulo 3, 10 y 11, y luego el versículo 14.
La palabra de Dios nos está diciendo de esta manera: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos ardiendo siendo quemados se fundirán? Versículo 14. Por lo cual, oh hermanos, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Todo lo que podemos ver, todo lo que podemos palpar y lo que no podemos ver también, si es materia, va a llegar un día que no va a existir. No van a existir estas cosas, porque dice la palabra de Dios que todo va a ser deshecho, que va a ser destruido. Por eso debemos nosotros vivir una vida santa, una vida recta, una vida agradable delante de los ojos de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y si este mundo va a llegar un día que va a desaparecer, que no va a existir más, ¿verdad? Como dice Apocalipsis, que huyeron y que no se encontró lugar para ellos. Algunos están diciendo, entonces, ¿qué de la humanidad? ¿Dónde vamos a vivir? Nosotros no tenemos que preocuparnos, porque Dios ha preparado lugar para sus hijos. Y Él dijo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Nuestro destino final es el cielo. Nuestra morada final y definitiva será el cielo, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios nos exhorta a que vivamos una vida tal y como dice el versículo 14 que leímos. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 14, repito: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensible en paz. O sea, esperamos estas cosas que han de venir, han de manifestarse. Entonces tenemos que vivir una vida sin mancha, una vida irreprensible. Y luego dice, en paz. Y cuando el apóstol Pablo escribe a los filipenses, le está diciendo, asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asido de la palabra, que usted se abrace de la palabra, se aferre a la palabra y que viva por esa palabra, para que el día en que Cristo venga, entonces podamos decir, toda esta carrera, todo este esfuerzo por estar firme, por hacer la voluntad de Dios, por llevar a cabo la obra de Dios aquí en la tierra, valió la pena. Porque entonces vamos a gozar, vamos a una vida sin fin con nuestro Dios y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, 21 y 22, la Biblia dice de esta manera:
y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Era la preocupación de Pablo. A todas las iglesias que él les escribió, estaba haciendo siempre énfasis en estas cosas. Porque así como él se afanaba y se esforzaba para agradar a Cristo, hacer la voluntad de Dios, llevar la obra a cabalidad, él quería que todos los hermanos sintieran e hicieran esto mismo, ¿verdad? Por eso hablamos de la iglesia de Corinto, la iglesia de Colosa, la iglesia de Filipo, la iglesia de Galacia y en fin, todas las iglesias con las que él se relacionó. En 1 Corintios capítulo 14 y versículo 33, la palabra de Dios está diciendo: Dios no es Dios de confusión. Donde hay confusión, donde hay escándalo, donde hay alboroto, Dios no está ahí. Pero nos interesa la última parte del versículo con relación a lo que estamos hablando, porque dice: como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, ¿verdad? Él está hablando no solamente a las iglesias de Corinto, está hablando todas las iglesias de los santos. Entonces, todas las iglesias que existían en ese entonces y las iglesias que surgieron después, Él les está hablando. Porque si bien es cierto que estas cartas al principio fueron dirigidas a ciertas congregaciones o a algunas personas de manera personal, como es Timoteo, Tito, Filemón, son cartas que tienen carácter general, ¿verdad? Al principio ellos fueron los receptores de estas cartas, pero no pasó mucho tiempo en que la iglesia de Colosa, la iglesia de Tesalónica y todas las demás congregaciones tuvieran la demás carta que escribió Pablo y tuvieran todos los libros de la palabra de nuestro Dios en la forma en que nosotros los tenemos hoy. ¿Por qué? Porque es palabra de nuestro Dios y Dios mismo se ha encargado de preservar su palabra y que su palabra pueda permanecer para siempre, porque es palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es que está diciendo como en todas las iglesias de los santos. Si los que estamos en la iglesia no fuéramos santos, entonces el apóstol Pablo no estaría diciendo las iglesias de los santos, porque si de ninguna manera los santos existen, ¿verdad? Pero ya sabemos de que los santos existen y que somos los cristianos, ¿verdad? Pero como dije ahorita, no podemos pensar de que ya lo hemos alcanzado todo, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo: no pretendo que lo he alcanzado todo, pero una cosa sí hago, me estoy olvidando de lo que queda atrás y me estoy extendiendo a lo que está delante, ¿verdad? Premio al llamamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo quería cada día agradar más a Dios y tenía bien claro en su mente y su corazón la meta que se había propuesto, que
era alcanzar la salvación eterna en nuestro Señor Jesucristo. Y Él no permitió que nada en este mundo lo distrajera. Y esa fe, esa convicción es la que nosotros debemos tener también para que nada nos distraiga en este mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. La palabra de Dios nos dice de la manera siguiente. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Verdad? Entonces, la palabra de Dios está diciendo que así como aquel que nos llamó es santo, ¿quién nos llamó? Dios, ¿verdad? Y luego dice, como al que nos llamó es santo, ustedes sean santos también en toda vuestra manera de vivir. No es solamente en una parte que vamos a ser santos y en otra no. No, la Biblia dice en toda vuestra manera de vivir. Y luego dice, sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? Entonces, el que no es santo aquí en la tierra no podrá ver el rostro de Dios, no podrá estar con Dios por toda la eternidad. Y si Dios nos habla de la santidad, es porque es algo que está al alcance de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, lo esencial y lo principal podemos decir nosotros que es que reconozcamos nuestra bajeza, que reconozcamos que somos pecadores, que estamos alejados de Dios y que Dios nos está llamando, está diciendo, vengan a mí, ¿verdad? Estoy dispuesto a dejar el mundo, a dejar la maldad, dejar el pecado y arrepentirse y convertirse a mí, y entonces ustedes se van a convertir en santos, se van a convertir en santas, se van a convertir en el pueblo de nuestro Dios y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como dijo el escritor Juan cuando escribe el libro de Apocalipsis, el que es santo, que se santifique todavía. Y el que es justo, que practique la justicia todavía. Entonces el mundo va en declive, el mundo va en decadencia, el mundo se deteriora cada día más y más, pero nosotros debemos ir ascendiendo, ¿verdad? Como esa gran escalera que se presenta en la palabra de Dios y que ángeles subían por ella. Así también nosotros debemos cada día avanzar, cada día madurar, cada día perfeccionarnos más y hacer la obra que Dios nos ha mandado, ¿verdad? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Amén.